para un hijo va a ser más fácil amar a Dios cuando ve el amor de sus padres hacia él mismo. ¿Amén? Entonces, qué importante, qué trascendente es, mis hermanos, poder inculcar el temor de Dios y el amor de Dios como padres a nuestros hijos. Los hijos naturales y los hijos espirituales que no han tenido un padre son de Dios. Bendecido, para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Y hemos estado hablando sobre la necesidad de un padre, el tema necesito un padre. Y en días pasados que había precisamente encuentro de juvenil, un encuentro de jóvenes, en ese encuentro se palpó la necesidad de la mayoría de los jóvenes. Y la mayoría de los jóvenes expresaban una necesidad de afecto de parte de sus padres que no estaban recibiendo. No que quizá no tuviesen padres, sí tenían padres en su casa, pero no hay afecto de parte del padre hacia el hijo o de la madre. Entonces, qué importante es, y yo pensaba compartir un tema diferente, pero el Señor ponía en mi corazón que siguiese enseñando al respecto, porque si algo se necesita es precisamente que el padre, que la madre transmitan ese afecto. Hoy en la mañana también compartíamos que nuestra prioridad debe ser después de Dios, diga conmigo, primero es Dios, después mi familia y después todo lo demás. Amén. Así en ese orden, Dios, mi familia y todo lo demás. Amigos, trabajo, dinero, todo lo demás, eso viene después de tu familia. Es Dios la prioridad, después la familia y después todo lo demás. Entonces, para que nosotros, cuando establecemos esas prioridades, ese orden de prioridades, Dios bendice nuestra vida. Dios permite que en todo nos vaya muy bien. Dice la palabra que seremos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces hemos enseñado cómo el mal ejemplo de los padres con su estilo de vida repercute en la vida de sus hijos. Comentábamos que hizo un estudio en cerca de 300 niños, donde la mitad de esos niños solamente vivían con la mamá y la otra mitad tenía la figura paterna en su casa, o sea, el papá estaba ahí. Y el estudio arrojó que los niños que tenían la presencia paterna eran hijos que en el futuro eran más seguros de sí mismos, lograban tener éxito, lograban sus carreras, era menos factible que escogieran un mal camino por el ejemplo del padre. No significa pues que el hecho de que la mamá esté presente no sea importante, es importante, pero tenía más seguridad en sí mismos los hijos cuyos padres estaban en el hogar. Entonces, qué importante es para nosotros, que los que son padres de familia, estar presente, no solamente físicamente, porque hablábamos de dos tipos de huérfanos: los huérfanos que papá no está físicamente en casa porque falleció o porque se fue del hogar, como compartíamos en semanas anteriores, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos de hogares disfuncionales, donde el papá quizá nos dejó cuando estábamos pequeños, y eso habla o eso repercute en la cuestión de que el hijo crezca entonces con la falta de esa imagen paterna, y muchos inclusive batallan para poder servir a Dios, para poder adorar a Dios, para tener una imagen del amor de Dios. Muchos batallan porque vienen de hogares donde no había un papá, o donde el papá no cumplía su papel como tal, y se crearon una mala imagen de lo que era un padre, porque el papá era alcohólico, golpeador a la esposa, a la mamá, maltrataba a sus hijos verbalmente, físicamente. Entonces esos niños, cuando llegan a la iglesia, esos jóvenes crecen y llegan a la iglesia, son jóvenes que se rebelan, son jóvenes que andan en el mal camino, pero cuando llegan a una congregación y escuchan que el padre les ama, se bloquean mentalmente porque no tienen, oyen de padre y se les viene a su mente un mal padre, y con justa razón por todo el antecedente que tienen. Entonces para eso es muy difícil poder comprender el amor de Dios, el padre como tal, porque nunca tuvieron el amor de un padre terrenal. Y hay un principio en la Biblia que dice que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a la persona que está cerca de nosotros. Es decir, para poder amar lo que no vemos,
tenemos que aprender amando lo que sí vemos. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces tú no puedes decir que amas a Dios si no puedes amar a tu prójimo, a tu hermano que está cerca de ti. Entonces seríamos mentirosos, ¿verdad? Entonces por eso un buen cristiano, una persona que dice que ama a Dios, debe demostrarlo amando a sus propios hermanos. Y comenzando con la familia, ¿verdad? Amas a tu prójimo, más prójimo es la familia. Amas a tus hermanos de la iglesia, entonces es más factible, es más creíble, es más fácil que yo te crea a ti, que me dices que amas a Dios, cuando tú me demuestras que amas a los que están mirando. Amén. Entonces en la familia es igual. O para un hijo va a ser más fácil amar a Dios cuando ve el amor de sus padres hacia él mismo. Amén. Entonces qué importante, qué trascendente es, mis hermanos, poder inculcar el temor de Dios y el amor de Dios como padres a nuestros hijos. Es decir, que nuestros hijos vean no solamente que los padres se aman, que los papás se demuestran su amor como esposos, como padres, pero que también se lo demuestren a sus hijos. Entonces cuando nuestros hijos lleguen a la iglesia, les va a ser más fácil comprender, recibir, aceptar el amor de Dios el Padre y amar a Dios, porque ya aprendieron el amor en la casa. ¿Estamos aprendiendo? Pues qué importante es ello. Y vamos a caminar un poquito más en este tema, porque queremos que ustedes reciban bendición, que se lleven un poquito más de palabra de Dios. Y inclusive fíjense, en nuestra sociedad hay un sinnúmero de hombres y mujeres que hoy en día practican la homosexualidad, el lesbianismo, otros están metidos en pandillas, en drogas. ¿Y sabe por qué? La causa de estos comportamientos o problemas sociales o desvalores en la sociedad es que ninguno de estos hombres o mujercitas tuvieron afirmación en su hogar. Dije afirmación, y la identidad de un verdadero padre. Entonces, como no tienen una identidad de un padre, entonces por esa razón ellos se van por el mal camino. Cuando esto sucede, la mayoría de las personas buscan una identidad pero fuera de la casa. Es decir, si hay un chico fuera de casa, un amiguito entre comillas, que les dice que los comprende, que los ayuda, que él sí lo entiende, entonces el jovencito se va por ese camino porque aparentemente hay alguien que se preocupa por él, cuando esa puede ser una mala influencia para ese jovencito. Por eso la escritura dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú puedes dedicarte años instruyendo a tu hijo en el buen camino y un amiguito en una semana te lo echa a perder. ¿Sí o no? Te llega, mira, entra a la preparatoria de la universidad y era un buen niño y de repente llegas para empezar, lo escuchas que habla diferente y empieza a hablar palabras que no hablaba, que tú nunca se las enseñaste. Y ya de repente empieza a tomar hábitos que tú no se los inculcaste. Entonces, ¿dónde los aprendió? Ahí con sus amigos. Es el caso de lo que siempre les hemos enseñado. Si tú no le demuestras afecto a tus hijos, alguien más allá afuera se lo va a demostrar. ¿Sabe lo que digo? O sea, si tú no demuestras un afecto a tu hija, por ejemplo, el novio se lo va a demostrar y después no te va a gustar porque el novio se va a sobrepasar con ella. Pero esa muchachita busca el afecto con su novio, el amor que supuestamente le tiene el novio o el afecto que el novio le brinda, cuando el novio lo que quiere es nada más un acostón. ¿Sí se entiende esa palabra, verdad? El novio lo que busca es un momento de placer con esa chica y aparentemente da afecto o amor, cosa que aquella chica es lo que está buscando, que no tiene en sus casas. Entonces hoy en día, ¿sabía usted que nuestra ciudad y este estado, específicamente esta ciudad, es una de las ciudades con más alto índice de jóvenes, adolescentes, madres solteras? Es decir, el índice en el que las jovencitas, adolescentes salen embarazadas es muy alto en nuestra sociedad. Ese no es el problema, ese es el iceberg, la punta del iceberg, es la punta del problema. ¿Dónde está la raíz de ese problema? En el hogar, en la familia, en el padre o en la madre que estaban tan preocupados en su vida propia, tan preocupados con sus propios problemas, discutiendo sus problemas, que descuidaban a sus hijos. Y por eso sus hijos entonces, al no encontrar afecto en los hogares, al no encontrar esa comprensión de sus padres, entonces se la buscan en otro lado. Y alguien malamente o de una manera incorrecta se los brinda. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Amén. Por eso digo que los delincuentes, la gente de mal y la gente de bien, nació en la familia. El delincuente, como el profesionista, nació en la familia. El empresario, como el sicario, nació en la familia. Vienen de una familia. Eso es lo que ellos están expresando. Esa es la punta del iceberg de lo que es su personalidad. Pero la raíz de ellos fue en un hogar donde había un padre y una madre que les
mostró afecto, que les mostró atención, que les mostró amor, o vienen de un hogar donde no tuvieron eso. Y tales son los unos como los otros. El bueno y el mal camino que sigue un jovencito en su vida se determina por la atención de sus padres en su hogar. Recuerdo que mi tesis que basé cuando yo me gradué de profesionista fue que la atención de los padres repercutía en el aprovechamiento escolar de sus hijos. Ahí basé yo mi tesis cuando me gradué de profesor de educación primaria. Inclusive un maestro me decía, eso no, dice, búscate otro tema, ese como que no está muy correcto. Y yo no estuve de acuerdo con el maestro, yo me aferré a ese tema, con el riesgo de que me reprobaran o que no me aceptaran esa tesis. Pero cuando yo iba al salón de clases, que me tocó ser practicante, y veía los chicos que tenían problemas, los niños que no aprendían, y yo me acercaba un poquito y les decía, ¿cuál era su trasfondo? ¿Cómo está todo? ¿Y de dónde vienes tú? ¿Y cómo se llama tu papá? No, yo no tengo papá. Y hasta rebeldes, ¿verdad? Entonces, detectando eso, yo decía, bueno, oye, tu mamá, no es que mi mamá no está en la casa porque todo el día trabaja. Entonces, eso me llevó, la realidad de esos pequeños me llevó a hacer esa tesis. Yo dije, yo estoy basando mi tesis en algo que es real. Quizá el maestro, ¿verdad? Pues él lo está viendo de un punto de vista teórico. Pero nosotros, ahora sí que estábamos en la práctica, veíamos la realidad de por qué ese niño no aprendía. Y al final de cuentas yo hice mi tesis, la lancé, la argumenté, la presenté, la soporté y pasó. Y prueba digo que hasta mención honorífica me dieron, ¿verdad? Cuando presenté mi examen. Porque es la realidad. Y hoy por hoy es lo mismo. Si usted ve chicos que van mal en las clases, si usted ve jovencitos que están reprobados o que se salen, emigran de las escuelas, desertan de las escuelas, y usted se acerca a preguntarles o se acerca a investigar, se dará cuenta que la mayoría de esos chicos o chicas vienen de hogares donde no hay un papá, donde no hay una mamá, o donde los papás están pero nada más están peleándose y no son un ejemplo para sus hijos, un mal ejemplo para sus hijos. ¿Sabía usted que todo lo que usted hace en su familia repercute en sus hijos? ¿Lo sabía usted? ¿Bueno o malo? O sea, usted no le puede gritar a su hijo, muchacho, burro, bueno para nada, tanto que me esfuerzo mandándote a la escuela para que mira con la calificación que me saliste. Pregunto, ¿la culpa será del chamaco o la culpa será de la mamá o el papá? En el contexto de lo que estoy narrando, creo que los padres tienen un gran porcentaje de culpabilidad en esto. Porque sus hijos, escuche lo que va a decir, sus hijos, mis hijos, son un reflejo de lo que nosotros como papás estamos inculcando a ellos. Amén. Hay 5 grandes consecuencias en nuestras vidas producidas por la falta de un padre. Una de ellas es la falta de identidad. ¿Cómo hay jóvenes, niños sin identidad? Identidad, ¿qué es eso? La identidad en una persona es dada por el padre precisamente. O sea, un hijo que no tiene a su padre en su casa no tiene identidad. No tiene identidad. Enseñamos cómo los jóvenes buscan anteriormente o tratan de buscar su identidad, fíjense bien, afuera de la casa. No tienen un padre que les afirme, que les diga quiénes son en Dios. Y hoy el Padre Celestial está llamando a darle identidad a todo aquel que viene a Jesús. Los hijos naturales y los hijos espirituales que no han tenido un padre son de Dios. Escuche lo que dije. Si usted es un hijo que viene de un hogar o viene de una familia donde usted quedó huérfano de niño, de padre, le tengo una buena noticia. Usted fue adoptado por Dios, el Padre Celestial, y usted es un hijo amado del Padre Celestial, hijo o hija. Amén. Si usted es una persona que su padre lo abandonó cuando estaba un pequeño, le tengo una excelente noticia. Hay alguien que lo adoptó como su hijo y lo puso como hijo legítimo. Lo fue al notariar y dijo, póngale ahí, no le doy mis apellidos, le doy todo porque es hijo legítimo con derecho a herencia. Y eso es lo que papá Dios hizo por ti. ¿No le das gloria a Dios por ello? Cuando nadie daba por ti en el mundo, Dios dio a su hijo por ti para que muriera en un madero. Qué poderoso es eso, ¿no le parece? Nadie daba por mí en el mundo, pero Dios dio lo más valioso del universo, su propio hijo. Alábele, goces, hermano. Usted debe estar contento porque usted vale mucho para Dios. Aleluya. Dele la gloria al Señor. Por eso es importantísimo, es vital el papel del padre. Es muy importante. Los jóvenes hoy en día no tienen identidad. Eso es lo que se adolece por la falta de un padre. Pero también hay mucha ignorancia. Por ende, al haber ignorancia hay incapacidad de ser un buen hijo y ser un buen padre. Hay falta de un modelo que imitar. El hombre que nunca ha visto a su padre, fíjese bien, no sabe cómo ser un padre, a menos que aprenda con la ayuda de Dios.
porque desconoce sus responsabilidades y sus funciones. Por eso es que a veces, fíjese, en ocasiones el hombre abusa de su autoridad porque no sabe cómo usarla. Ese es lo que le decía al principio. Cuando un hijo no tiene una imagen correcta de lo que es un padre, ese hijo que fue creado por Dios, cuando usted recibe un varoncito en su casa, es una bendición. No que las mujeres no lo sean, pero voy a lo siguiente. Cuando Dios le da un varoncito a un matrimonio, está diciendo: quiero que tus generaciones se sigan postergando. Quiero que tu nombre se siga postergando. Quiero que a través de ti la humanidad se siga postergando. ¿Está comprendiendo? O sea, cuando Dios le da un hijo varón, le está diciendo: yo quiero que tú seas un instrumento para que esta humanidad siga siendo para mí. Dios te da esa capacidad de ser padre, pero un día, ahora cuando Dios te da un hijo varón, es porque quiere que ese hijo se convierta en un papá. ¿Escuchó lo que dije? Cuando Dios te da un hijo varón, es porque Dios está proyectando en él a ser un padre en un futuro. Entonces, qué importante es que tú como padre, yo como padre, les demos un buen ejemplo a nuestros hijos, que tenemos hijos varones, porque ellos van a ser papás un día. Y si queremos que ellos sean buenos padres, entonces ellos sean en el futuro buenos padres, en el presente tenemos que ser buenos padres nosotros. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Por eso hay mucha ignorancia, y por ignorancia los hijos crecen y cuando llegan a ser papás, salen malos papás. Aparte de la maldición que traen cuando sus padres dejaron maldición, sus padres no vivieron correctamente, no vivieron en el temor de Dios. Aparte de la ignorancia, porque sus padres nunca les enseñaron a ser buenos padres, nunca les dijeron: mira, un día te vas a casar y tienes que ser así. No. Es más, le voy a decir algo: usted, si quiere, no le hable a sus hijos de lo que es ser un buen padre, vívalo. Perdón, corrijo, vivámoslo. Que ellos vean en nosotros un correcto ejemplo de lo que es ser un padre. Y yo le aseguro, porque eso es principio bíblico: instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. El camino de Dios, hay que instruir a nuestros hijos. Mire, todavía se lo va a poner más fácil todavía. Si usted no sabe ser un buen padre, por lo menos enséñeles a amar a Dios y Dios va a hacer que sus hijos les vaya maravillosamente bien en la vida. No, que no estoy diciendo que no cumplas tu papel como papá, no. Pero si tú enseñas a amar bien a tus hijos y no se los dices, sino que ellos lo miran en ti, tú no le dices: vayan a la iglesia, no, tú le dices: vamos a la iglesia, porque el padre es el sacerdote, el padre es el pastor de la familia, amén. El padre no le dice: vayan, ándale mujer, tú llévalos. No, tú eres el sacerdote. No hay sacerdotisas en la Biblia, hay sacerdotes, amén. Dios mira al papá y el papá es el que va al frente. El padre dice que la unción baja sobre la cabeza de Aarón, sobre la barba de Aarón. Aarón, ¿quién era? El sumo sacerdote. Aarón representa al padre en el hogar. Aarón representa al varón en el hogar. Cuando el varón honra a Dios, la unción baja sobre el varón, y luego el varón bendice a la mujer, la más cercana a él, y luego el matrimonio bendice a los hijos. Así es la bendición de Dios. Cuando un padre sirve a Dios, cuando una madre sirve a Dios, los hijos van a ser bendecidos por Dios. Luego dice la Biblia, Pablo escribiendo a los Corintios, que la mujer que es cristiana y tiene un esposo que no es cristiano, si el esposo no cristiano o inconverso consiente en que ella sirva a Dios, dice: adelante, hermana, sirva a Dios. Y mire la bendición tan grande de Dios y el amor tan grande que dice: y la vida cristiana o la consagración de la mujer cristiana lleva bendición al marido. ¿Sí entendió lo que dije? O sea, tu mamá, tu esposa, vienes a la iglesia, tu esposo no viene a la iglesia, por ti tu esposo es santificado, no salvo. Dios no tiene nietos. Santificado. Bueno, mientras Cristo no venga, ese esposo alcanza bendición por ti, que eres cristiana. Se irá con Cristo en el arrebatamiento y se arrepiente, pero si no, por lo menos es bendecido por ti. Viceversa, tú vienes a la iglesia, tu esposa no quiere venir, pero ella consciente que tú sigues el camino de Dios, tú bendices a tu pareja cuando vienes a la casa de Dios. Los hijos, los hijos no estaban en la iglesia, pero yo como papá sirvo a Dios. Bueno, yo transmito bendición a mis hijos, pero debo de hacer que mis hijos vengan a la casa de Dios. Se lo dije la otra ocasión de una manera muy llana, muy sencilla, a lo mejor vulgar, pero es normal, y para que lo entiendan. Mientras su hijo trague y usted le dé que componerse, su hijo depende de usted y usted lo manda. ¿Sí me entendió, verdad? Mientras coma y vista y calce en su casa, usted tiene autoridad sobre él. Pastor, pero mi hijo tiene 20 años. Mientras coma, vista y calce en su casa, usted tiene autoridad sobre él. Mientras no se... Mire, a veces ya casados, si todavía están en la casa con los papás, pues todavía tiene autoridad sobre él mientras esté comiendo, tragando y
aunque esté casado. Sí, porque está en su casa. ¿Sabe qué significa casado? Casa de dos. Ya va, mande lo que busque la suya. No va a funcionar si no están ellos dos. Porque hay padres que somos muy protectores de repente y queremos darle todo a los hijos y por eso los hijos no maduran. Estaba el fin de semana sentado con un amigo y va a casarse una de sus hijas y dice: ay, amigo, no puedo creer que ya se vaya a ir mi baby, le dice él. Ya se va mi baby. Le dije: pues era tu baby porque ahora es la del otro. Le dije: ya, amigo, le dije, ahí la Biblia habla de el principio, los pajaritos crecen, aprenden a volar y se van del nido. Ya. No, hombre, y más triste estoy, dice, porque se va a ir a otra ciudad y a otro país. Pues así es la ley de la vida, los pajaritos vuelan hasta donde les alcanzan las fuerzas. Ni modo, amigo. ¿Sabe cómo comienza el matrimonio? ¿Con cuántos? ¿Y sabe con cuántos termina la familia? Igual, con dos viejitos. Así que pórtese bien, hermano, porque con la que se casó es con la que va a terminar. ¿Se entendió? Se lo voy a repetir. Portémonos bien, porque con la que nos casamos es la que nos va a aguantar cuando ya estemos viejitos y que nadie dé un quinto por nosotros. ¿Sí entendió? ¿O se lo barajó más despacio? ¿Amén? Así es. El matrimonio comienza con dos y termina con dos. Los hijos vuelan, se van. Es la ley de la vida. Yo una oración que tengo delante de mi Padre es: Señor, que tú me permitas envejecer al lado de mi esposa y que un día cuando los hijos ya no estén y lleguen los nietos, estamos todavía juntos ahí. 50, 60, 70 años de casados, 80 años de casados. Yo no sé cuánto Dios nos conceda, pero que nos hagamos viejitos juntos. ¿A cuántos de los matrimonios que están aquí les gustaría esa oración sea una realidad en sus vidas? Amén. Esa es la bendición de Dios. Amén, Lino. Hasta que unos 50 años de casados y todavía viejitos. Amén. Que lleguen los nietos, los bisnietos. Amén. Gloria a Dios. Por último, hoy en día muchos jóvenes, aparte que no tienen identidad, por ignorancia no llegan a ser buenos padres. Fíjense bien, porque para que un hombre pueda llegar a ser un buen padre, tiene que haber tenido un buen modelo a quien ver, a quien seguir y en quien aprender las funciones y responsabilidades que implica ser un buen padre. Amén. Una relación pobre o nula con el Padre Celestial es otro factor que lleva a tener malos padres en los hijos. No hay una relación, o es muy pobre la relación con el Padre Celestial. Hay un sinnúmero de personas que tratan, que desean, que anhelan, fíjese bien, tener una comunión íntima con Dios, pero no pueden. Y no es porque Dios no quiera tener comunión con ellos, lo decía, no sé, ahorita en el primer servicio. ¿Por qué no pueden relacionarse sanamente con Dios? Porque su subconsciente, ellos creen que Dios el Padre va a hacer lo mismo que sus padres hicieron con ellos. Lo decía hace un momento. Muy pobre mi relación con Dios el Padre, o no hay relación con el Padre. ¿Por qué? Porque mi subconsciente al escuchar Padre se refiere a ese mal padre que tuve y yo no quiero saber nada de un padre. Por eso solamente Dios y el Espíritu Santo es el que nos convence y que nos guía a toda la verdad. Qué importante es, mire, si usted no tuvo un buen padre, una buena imagen, o tiene una mala imagen de un padre, usted necesita con mayor razón buscar a Dios de todo corazón. Y comprender que Dios, y que le quede claro, Dios nunca será igual que el mal padre que usted y yo tuvimos, nunca. Dios, es más, para que te quede claro, Dios el Padre es todo lo contrario al padre que tú tuviste, todo lo contrario. Es más sencillo todavía, Dios el Padre es el Padre que tú siempre anhelaste tener. Ese es Dios. Hay un cantante por ahí escribe una canción, el Padre que siempre soñé, algo así dice la melodía. Jesús es el Padre que siempre soñaste. O sea, Jesús es el Padre que nunca tuviste. Así míralo, cuando te acerques a Dios, míralo con ese concepto, que Dios es el Padre que tú nunca tuviste. Y desbloquéate, reprende ese pensamiento cuando te acerques a Dios y le digas, Padre. Para mí es difícil decir Padre porque no tuve una imagen, pero cuando le diga Padre es pensando en todo lo contrario al Padre que tuve y el Padre que anhelo, y decir, Padre, ese que estoy anhelando, ese que siempre quise. Padre nuestro que estás en los cielos, es mío, Él está contigo. Yo te invito para que de este en adelante cambies tu concepto, tu relación con Dios, la corrijas, y cuando te acerques a Dios el Padre, te acerques con esa claridad, con ese concepto de que Dios es el Padre que tú siempre anhelaste tener, y que le hables como el Padre que siempre quisiste hablarle. Si tú no recibiste amor de un Padre, Dios tiene mucho amor que darte. Ahorita lo cantaba la joven cantante que estaba acá, la hermana cantante.
Él hablaba del amor de Dios que es tan grande que dio a su propio Hijo para morir por nosotros. Amén. Yo te invito para que reflexiones esta palabra. Te desafío a que tú y yo seamos los mejores padres, no perfeccionistas, pero por lo menos que transmitamos a nuestros hijos un buen ejemplo de lo que es ser un padre. No le digas, oren, no, mejor tú ponte a orar y que ellos te vean. No le digan, pórtense bien, porque mejor no nos portamos bien y que ellos nos miren. No les digas, haz esto, ¿por qué no hacerlo? Y mejor que ellos vean lo que estamos haciendo. Vayan a la iglesia, ¿por qué no venir a la iglesia y que ellos nos miren que estamos siguiendo a Dios y sirviendo a Dios? Y que no venimos a regañadientes por la esposa, no, que venimos de todo corazón. Que nosotros somos los que motivamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a venir a la casa de Dios. Hay una palabra de parte de Dios para ti. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer, porque no hay imposible para Dios. Lo que para ti es difícil, obtener en la vida, Dios va a llevarte en esta dirección, porque no hay imposible para Él. Amén. Y si tú no tienes amor en tu corazón, como yo no tenía amor en mi corazón de un padre, Dios me lo puso, Dios me lo dio. Batallé mucho cuando recién casado, yo no tenía afecto, yo no sabía dar un abrazo, una caricia, una sonrisa, nada, porque yo no tenía eso. En mi casa nunca hubo ese tipo de afectos. Batallaba mucho. Pero cuando tú te casas, Dios te da una ayuda idónea y la esposa te ayuda. Es más, usted tiene que decirle, esposa, yo no sé amar, ayúdame, enséñame a amar a mis hijos. Dígale a su esposa que le ayude, que le enseñe. No es malo, no es pecado. Es más incorrecto que usted siga adelante en la vida sin demostrar afecto a sus hijos. Hoy derramaré perfume a tus pies, cantaré, eres santo Dios. Hoy mi corazón a una sola voz gritará, eres santo Dios, santo Dios. Eres santo Dios, santo Dios. Eres santo Dios. Siendo pecador,